Hola, muy buenos días. Unos minutos y damos inicio a la clase del día de hoy, esperando a que se incorporen sus compañeros para dar inicio a la sesión. Muy buenos días. Unos minutos, unos 3 minutos y damos inicio a la clase del día de hoy. Estamos esperando a que se incorporen sus compañeros para iniciar con la clase. Unos 3 minutos y damos inicio. Gracias. Buenos días, Azucena. Unos minutos y damos inicio, por favor.
Muy buenos días, vamos a iniciar la clase del día de hoy. Bienvenidos. Vamos a estar trabajando. Buenos días, maestra. Creo que nada más soy yo, ¿verdad? Sí, Azucena, no te preocupes. Vamos a estar trabajando el día de hoy. Vamos a empezar con la retroalimentación de la actividad anterior, de la semana pasada, que es la actividad, si no me equivoco, es la 6, si no me equivoco, en donde era la siguiente. Te voy a compartir pantalla para que vean cuál era la actividad que se había dejado para trabajarla y me platicas un poquito de esta actividad, Susana, por favor, si eres tan amable. Dice, se presenta el siguiente caso. Un docente de maestría aplica un examen de opción múltiple de 40 reactivos para evaluar la competencia. Gestiona proyectos educativos en enfoque estratégico. Los estudiantes obtienen calificaciones numéricas, no se aplica rúbrica ni se evalúa proyectos reales. Los estudiantes deberán identificar qué elementos corresponden a la medición, identificar qué elementos faltan para que sea una evaluación por competencia y proponer al menos 3 modificaciones para convertir el proceso en evaluación por competencias. Justifica técnicamente sus propuestas y extensión sugería 600 palabras. Ahora sí, Azucena, dime cómo realizaste esta actividad. Ay, maestra, me da mucha pena, pero apenas la empecé a hacer la que sí hice fue la otra, la de la rúbrica, pero Ah, esta no. ok, Esa entonces. sí, apenas estoy comenzando a hacer y estoy tratando de entenderle, porque dice medición contra evaluación, ¿no? Y entonces, pues ahí a primera vista es una evaluación numérica contra una evaluación por competencia y pues ahí sí necesito más tiempo. Ok, no te preocupes, vamos a ver entonces la anterior para que puedas participar. Dame un segundo nada más si eres tan amable, por favor. Aquí estamos. A ver. Esta, Azucena está acá, ¿es esta? Actividad 5, diseño de criterios y niveles de desempeño. Descripción, se proporciona la siguiente competencia. Diseña propuestas de evaluación por competencias alineadas con el perfil de egreso en educación superior. El estudiante deberá formular 4 criterios de desempeño observables, diseñar una rúbrica analítica de 4 niveles: inicial, básico, autónomo, estratégico, pueden ser los niveles. Asegurar que los criterios sean medibles, claros y vinculados con el desempeño profesional. Platícame un poquito cómo hiciste esa actividad, Susana, por favor. Azucena, ¿me puedes platicar cómo realizaste esta actividad? Ay, creía que tenía prendido el micrófono y no. Bueno, esta actividad la hice recordando un proyecto de intervención que tuvimos en la universidad. Y pues este proyecto parecía, cuando la terminamos parecía todo haber pasado un proceso sencillo, sin embargo no. Ahorita nada más me enfoqué a lo que a nosotros nos calificaron. Bueno, de hecho la maestra no nos enseñó la rúbrica, pero por las observaciones que ella nos hizo, me doy cuenta que pues nos estaba calificando y solamente puse algunas. Como ahí dice que el perfil de egreso de la licenciatura en educación, Ok. busqué el perfil de egreso y pues no es nada fácil.
En primer lugar, uno de los perfiles de la licenciatura en educación es que desempeña la docencia en los diferentes niveles educativos, básico, medio, superior y modalidades educativas escolarizada, no escolarizada y mixta para promover aprendizajes. Dentro de este perfil se encuentra la elaboración de planeaciones didácticas y diseña ambientes de aprendizaje para grupos diversos. Entonces, aquí uno de los perfiles es que nosotros como licenciados en educación tenemos que investigar, no nos daban la estructura o el esquema de la planeación, nosotros teníamos que investigar. En la segunda parte, el segundo perfil diseña y evalúa proyectos curriculares. Bueno, este está más complejo. El tercero, gestiona recursos humanos, materiales y financieros para su uso eficiente en los sistemas e instituciones. Diagnostica, diseña e implementa diferentes modelos de planeación. El cuarto perfil es realiza evaluación educativa para el análisis de los procesos, toma de decisiones y mejora de políticas, proyectos y programas. Número 5, desarrolla investigación educativa para comprender y explicar el fenómeno educativo. Investiga los procesos y las prácticas educativas empleando la teoría social, pedagógica y metodología de investigación. Entonces, pues parecía algo fácil estos perfiles, pero no, es complicado. Sin embargo, cuando nos mandaron a hacer el proyecto, nos mandaron a investigar desde la planeación, no nos lo estaban, sino nosotros teníamos que investigarlo. Entonces, viendo el trabajo que había hecho, recordé algunos de los puntos que nos hicieron observación. Por ejemplo, ahí habla de formular 4 criterios de desempeño observables. Uno de ellos es la fundamentación teórica, el sustento académico. Ahí pues nos hablaban que teníamos que, en ocasiones nos decían que se tenía que hacer lo más reciente, como 5 años a la fecha que haya salido el libro, más o menos. En esa ocasión, como nosotros apenas empezamos a investigar, pues nos dieron más oportunidades que no fueran autores más recientes. Teníamos que saber qué hacer la referencia conforme el formato APA. También otra de los criterios que nos calificaron fue el diseño pedagógico y creatividad del proyecto. Tenemos que presentar la planeación con inicio, desarrollo, cierre y evaluación. Sin embargo, en esta ocasión, revisando el trabajo que hice, pues así como que en cuanto a la evaluación yo ni sabía cómo evaluar mi trabajo, ¿no? Y después aprendí que es a través de los objetivos que voy a evaluar mi trabajo. El número 3, el tercer criterio fue diseño y aplicación de evaluación. Analiza resultados obtenidos y propone mejoras. Ese es uno de los puntos que le faltó a mi trabajo. Decir cuáles son los resultados que obtuve y qué propongo para mejorar, para que los niños pues tengan mejores resultados, un aprendizaje significativo. Y el número 4, el cuarto criterio, fue la conclusión. En mis conclusiones tampoco sabía sacar conclusiones. Yo decía, pero, o sea, ya hice mi trabajo, sí nos desvelamos, sacamos evidencias, resolvimos con los niños, pero ahora las conclusiones, el cierre del proyecto, no sabíamos cerrar el proyecto y la maestra nos hizo muchas observaciones en cuanto a esta última parte de las conclusiones, porque nos faltaba así como que nos faltaba este análisis en nuestro trabajo. Y bueno, pues este trabajo nos valió en 40% y debido a que nos faltaban nuestras conclusiones, nos sacaron 25%. Y bueno, aquí está la rúbrica, lo que decía la tarea, diseñar una rúbrica analítica de 4 niveles, inicial, básico, autónomo, estratégico. Y aquí tenemos los 4 criterios que acabé de leer. Y el estratégico, en cuanto a la fundamentación teórica,
Dice lo siguiente: integra más de 6 referencias actualizadas, realiza análisis crítico, profundo y coherente. Bueno, pues una vez que tengamos nuestras referencias, tenemos que hacer un análisis. Y esto nos provoca un choque cognitivo porque decimos, ¿qué le ponemos? ¿Qué le ponemos? ¿No? Y apenas que uno va entrando en esto de la docencia. Diseño pedagógico, diseño innovador, contextualizado, inclusivo, altamente coherente. Dominio pedagógico, evaluación del aprendizaje, instrumentos pertinentes, validados y bien estructurados, análisis profundo con propuestas de mejora viables. Entonces aquí nosotros como al aplicar el proyecto tenía que identificar cuáles eran mis instrumentos, ¿verdad? Un examen, una actividad, un crucigrama, tal vez, hacia los niños, pero todavía no sabía yo investigar cuáles eran mis instrumentos. No tenía todo claro para poder desarrollar este proyecto. Análisis crítico y postura profesional. Análisis crítico profundo con visión ética y propuestas estratégicas de mejora educativa. Bueno, pues nosotros aplicamos este proyecto que estaba basado en temas como de español y matemáticas. Y parecía algo sencillo, pero detrás de este trabajo pues había algo complicado como esto, el análisis crítico y postura profesional. Bueno, pues esto sería todo, maestra. Lo que puedo platicar acerca de los criterios y de la rúbrica. Ok, eso será muy bien, muchísimas gracias. Mencionas algo muy importante. Te decían o te dicen fundamenta tu actividad o fundamenta tu teoría. Mencionas algo muy importante. Cuando vas a hacer tu examen de grado o tu tesis o tu monografía de la maestría, te dicen que debes fundamentar con 5 años de antigüedad. ¿Qué quiere decir? Estás en el 2026, tienes chance desde el 2021 para citar. ¿Cómo se maneja? A veces encontramos autores de 1980, de 1800. Entonces, yo voy a registrar o voy a ver quién nombró a ese autor en un libro más reciente. Por ejemplo, Piaget desde 1975, 1960 más o menos. Pero hay muchos autores actuales que mencionan a Piaget como un pionero en la psicología, en la pedagogía. Entonces, yo busco un autor reciente que haya mencionado a Piaget y con esa fuente ya justifiqué mi trabajo. Pero eso, ¿cómo lo sé? Investigando, conociendo la información pertinente y la información destinada a realizar mi tarea. En la parte de criterios de evaluación, ha cambiado la educación actualmente. Tenemos la nueva escuela mexicana. Antiguamente, ¿cómo era el examen? Que valía 70, 80 puntos y las tareas que valían 20 o 30 puntos. Actualmente, ¿cómo es? Tenemos los proyectos. ¿Por qué los proyectos y antes exámenes? Porque el ser humano o el muchacho o el adolescente o el adulto solo escucha la palabra evaluación o examen y se bloquea aunque haya estudiado toda la noche o días previos. Por eso a esa evaluación lo cambian por un proyecto integrador. El proyecto integrador viene diciendo que es constante y lo vamos a hacer haciendo desde el primer día, desde el día 1 hasta el día en que se va a entregar. Y ese aprendizaje va haciendo que nosotros como estudiantes vayamos aprendiendo, comprendiendo ciertas temáticas o ciertas habilidades que nos pide el proyecto. Por eso es el cambio, o por eso la parte es medibles ahorita, y antes era más como que se quedaba al aire la información. ¿Por qué al aire? Porque a veces nunca llegábamos a cumplir lo que estaba en los programas
establecidos. Por ejemplo, en primer año te decía que el alumno aprenda a leer. Sí, cierto, va a leer, pero para leer tiene que conocer las vocales, las consonantes, el abecedario y aprender a unir palabras. Va a leer como palabras de 4 cifras: mamá, papá, o mamá quiero leche, mamá comida, cosas concretas y pequeñas. Conforme vaya avanzando el segundo, tercer y cuarto año, va a ser más fluida la lectura si tiene ese seguimiento de que vamos a leer un libro o vamos a ver qué dice esa lectura. ¿Sí, Azucena? Sí, 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 maestra, es una diferencia porque pues cuando se le da peso al examen, solamente son preguntas y respuestas ya establecidas, pero en cuanto a los proyectos, pues ahí sí hay un análisis, como, y es más complicado, no solamente para el alumno, sino también para como docente, ¿no? Porque pues como para alumnos tenemos que hacer trabajos en equipos, ponernos de acuerdo, coordinarnos. Es difícil que todos pensamos lo mismo o que pensemos diferente para unir, para armar este rompecabezas que es el proyecto. Y a veces tenemos el tiempo, ¿no? Es el tiempo, nos dan un mes, tal parece que es mucho tiempo, sin embargo tenemos que administrar el tiempo. Eh, y en caso del examen, ¿no? Solamente hay un día de examen, estudio, se aplica, pero no hay esa experiencia con la realidad. Es lo que puedo decir. Claro que sí, Azucena, muchísimas gracias. Vamos a continuar con la clase. Les comparto el tema del día de hoy, que vamos a ver. Aquí lo tenemos. El tema del día de hoy es procedimientos para el diseño de una propuesta de evaluación por competencias. El tema que vamos a ver es, bueno, los temas de la semana 4, procedimientos para el diseño de una propuesta de evaluación por competencias. Tenemos qué evalúa, cuándo evaluar, bueno, qué evaluar, cuándo evaluar y quién evalúa. El objetivo de la sesión es el siguiente: diseñar los criterios básicos de una propuesta de evaluación por competencias para proyectos formativos. Ojo, aquí ya no estamos hablando de exámenes, estamos hablando de proyectos formativos que permitan al alumno conocer, indagar, investigar, comprender y aplicar. Consideran los elementos como objeto, momento y agentes de evaluación. Vamos a empezar con esta pregunta de debate. Eso es en base a las lecturas que les compartí el día de ayer en la mañana. Y dice así: a partir de las lecturas revisadas durante la semana, el estudiante reflexionará y responderá a la siguiente pregunta: ¿por qué la evaluación por competencias debe centrarse en el desempeño del estudiante durante todo el proceso de aprendizaje y no únicamente en un examen final? ¿Qué papel cumple el docente y los estudiantes en esta evaluación? Esa pregunta la vamos a encontrar en las lecturas proporcionadas esta semana, que está en el apartado de documentos, en las lecturas de la semana 4. Si no tuvieron tiempo de leerlas, no pasa nada. Les voy a dar un lapso de 20-25 minutos para que podamos leer y demos nuestro punto de vista en base a esa pregunta. ¿Hasta acá, Azucena, alguna duda, alguna pregunta que tengas? No, solamente es el tiempo para leer. Exactamente. Gracias, maestra. Así vamos a empezar. Voy a poner la pregunta en la plataforma para poder responderla, por favor.
¿Ya está el foro en la plataforma? Sí, maestra. Perfecto, Gracias. gracias. Voy a dar un tiempo de 20-25 minutos y yo sigo con ustedes en línea. Sí.
Sí, dime. Ajá, bueno, no sé si se escucha mucho ruido. No, no No, se ¿verdad? escucha. Ok, bueno, pues leyendo, pues encontré en primer lugar, una de las lecturas nos habla de la competencia, de la le- competencia lectora, sí, por la OCDE 2015. Y pues de ahí parte una subcompetencia, la competencia comunicativa, porque ellos no solamente se enfocan, no solamente la organización se enfoca a lo que es a cómo lee, si lee rápido, si lee lento el alumno, ¿no? Sino también que cómo lo comunica, cómo eso que lee lo puede comunicar. Y se complementaba con la otra lectura que nos habla de una investigación donde tuvo una relación la materia de español con ciencias naturales y ella hablaba acerca del plato del buen comer. Entonces los niños en su casita tienen una costumbre en cuanto a los alimentos que ellos consumen. Verduras, frutas, semillas. Entonces ellos, cómo ellos lo comunican, ¿no? Eso que aprenden, cómo lo van a comunicar con su familia o eso que aprenden con su familia, cómo lo aplican en el plato del buen comer. Entonces es por eso que es importante las competencias, las que los niños adopten habilidades, porque no solamente es leer, ¿no? O sea, el plato del buen comer, en qué consiste, sino que ellos lo puedan aplicar a su vida. Y como decía la OCDE, es desarrollar el conocimiento, el potencial personal y participar en la sociedad. Cosa que si le hacemos un examen a un niño, pues ahí termina sus conocimientos. Sin embargo, no hay una experiencia, una aplicación en la vida. También nos hablaba la otra lectura acerca de las formas de evaluar por competencia, que son 3. Es lo que se le llama la autoevaluación. Entonces, el mismo niño regula sus conocimientos, se evalúa él a sí mismo hasta dónde llegó con sus habilidades, él reconoce sus habilidades. Aparte de eso, en segundo lugar se encuentra la coevaluación. La coevaluación es no solamente es una evaluación que le hace su compañero de clase, sino también se retroalimenta con el mismo lenguaje, con su mismo nivel de experiencia, y entonces ellos pueden enriquecer a partir de estas críticas constructivas, porque pues los he visto, ¿no? Mira, aquí te faltó esto, aquí fíjate bien. Entonces, así sea sepa o no sepan los dos, pero se van retroalimentando, nace el interés de decir, mira, ¿qué tal si le hubieras puesto esto? Con sus propios lenguajes, ¿no? Y a ellos les emociona también hacer la coevaluación. Y la heteroevaluación consiste en que el docente, pues, mide el nivel de logro de las habilidades del alumno. Ya aquí le supervisa el trabajo. Y bueno, pues hablaba acerca de los roles del que cumple el docente y los roles que cumple el estudiante. Entonces, el docente no todo lo sabe, solamente es el guía y esto sucede hoy en día porque los niños que se aplican, ven un TikTok de acuerdo a la materia que han recibido en clase y luego están en la clase maestra, pero maestra así no se dice así. Y entonces hoy en día tanto docentes y alumnos estamos navegando en lo que es el internet y llegamos a la hora de clase y solamente a veces somos mediadores, porque ellos también ya de alguna manera pues vienen informados, simplemente que le debemos ayudar a hacer una discriminación entre lo que es una información formativa, formal y lo que es una información que pues no tiene sustento, ¿verdad? Porque
Ellos tienen que aprender a saber cuándo es una noticia real y una noticia falsa. De la misma manera, una información que está comprobada. Y bueno, también el rol del estudiante, bueno, ya dijimos que el docente solamente es facilitador, mediador, guía, porque no todo lo sabe actualmente. Y ahora el alumno es también ahora es más fácil que se vuelva como un investigador, también es responsable de lo que quiere aprender. A veces los niños mencionan, no, pues es que a mí se me hace más fácil hacerlo de esta manera que de esta otra manera. ¿Puedo resolverlo de esta manera? En algunos casos yo les digo, pues es necesario aprender este método y al final de cuentas pues ya les doy les doy el permiso, la oportunidad para que ellos puedan resolverlo por el método más fácil, pero una vez conociendo varios métodos. Bueno, esa ha sido mi aportación, maestra. Gracias, Azucena. Dices algo muy importante y muy verídico. Las redes sociales o el Internet en su totalidad informan de situaciones que a veces no son correctas o son correctas. Sin embargo, a veces lo que vemos o lo que ven los muchachos, los niños, es el TikTok y se guían de que lo que es el TikTok es cierto. Y es cuando mencionas algo muy importante, hay que decirles que revisen las fuentes que sean confiables. Quién lo dijo, en qué momento, en qué año, para a partir de allá se pueda llegar a una conclusión adecuada y satisfactoria que nos permita conocer y aprender más de la información. Eso es muy importante. Las competencias se van adquiriendo conforme vayamos avanzando. Igual dijiste otra cosa muy importante. El docente no es un todólogo. Muchos pensaban que era un todólogo. No, el docente sabe mucho de ciertas información referente a su área. Pero a veces le preguntas algo y no conocemos porque vamos a estar como facilitadores, como guía, en donde vamos a guiar, perdón la redundancia, como su nombre lo indica. Vamos a ir paso por paso con nuestros alumnos para mostrarles cuál es el camino para llegar a un aprendizaje satisfactorio. Gracias, Azucena. Vamos a continuar con la clase. Comparto pantalla para seguir viendo la presentación. Aquí estamos. Ok. Esta es la pregunta que acabamos de responder. Tenemos el primer tema, que es el procedimiento para el diseño de una propuesta de evaluación por competencia. Dice, la evaluación por competencia es un enfoque que busca valorar no solo los conocimientos teóricos del estudiante, sino también su capacidad para aplicar saberes, habilidades, actitudes y valores en contextos reales o simulados. Este tipo de evaluación está alineado con los principios de la educación basada en competencias, que promueve el aprendizaje significativo y el desempeño integral. ¿Qué quiere decir? Que el alumno conozca qué pasaría si va con 100 pesos a la tienda y compra unas sabritas y un refresco, que sería 40 pesos. ¿Cuándo le tienen que dar devuelto? Ah, pues a 100 le quito 40, me queda 60. Entonces, es lo que quiere la educación, de que el alumno resuelva conociendo el aprendizaje que ha tenido o dando una respuesta al aprendizaje que ha obtenido en la escuela, puede llevar a cabo ese tipo de operaciones tan básicas y sencillas que se formulan en la vida cotidiana. Diseñar una propuesta de evaluación por competencias implica responder 3 preguntas fundamentales: ¿qué evaluar?, ¿cuándo evaluar?, y quién evalúa. Vamos a empezar con
que evaluar. En la evaluación por competencias se valora desempeños integrales es decir, la movilización, conocimientos, habilidades, actitudes, valores, desempeño o evidencia de aprendizaje. Ojo, aquí pasa muy importante. Están haciendo un ejemplo de matemáticas que vale 5 puntos, pero entregan la respuesta bien, pero tu procedimiento está mal. Entonces, el maestro va a evaluar cómo hiciste, llegaste a la misma respuesta, te pongo un puntaje en la actividad, que si el ejercicio vale 5, te pongo 3. ¿Por qué? Porque tu procedimiento está mal por esa situación. En vez de un más, pues es un menos, por ejemplo. Y ahí ya se hizo el cambio, pero te dio el mismo resultado. Conocimientos, saber, se divide en conceptos, teorías y principios. ¿Qué teoría lo fundamenta? ¿Qué concepto lo valida? Información relevante del área disciplinar y comprensión y análisis de contenidos. Si estoy yendo a mi casa, por ejemplo, un adolescente, si estoy en mi casa y ya sé que vivo a 3 cuadras de escuela, pero si voy a una esquina en forma derecha o recta y luego doblo a la derecha, voy a tomar más tiempo que si lo hago todo en línea recta o derecho, porque me va a ahorrar tiempo en llegar. Habilidades, saber hacer, aplicación práctica de conocimientos, resolución de problemas y uso de herramientas técnicas o procedimientos. Es lo que hablamos con las matemáticas. Cómo las matemáticas simplemente nos ayudan en nuestra vida cotidiana. Tengo en mi mano 25 pesos, pero lo que yo quiero comprar vale 35. Hago cuentas de saber cuánto me falta para llegar a 35. Me faltan 10 pesos. Pero todo eso lo aprendí en la escuela con sumario de estar. Entonces, vamos ampliando nuestro saber y el saber hacer. ¿Qué me falta? Puedo ir a mi cuarto a ver si tengo 10 pesos o puedo ir a pedirle a mi papá 10 pesos para lo que yo quiero. Siguiente. Actitud y valores, saber ser y convivir. Responsabilidad, trabajo en equipo, ética profesional y compromiso y autonomía. Responsabilidad, llevar o realizar lo que me corresponda o lo que es mi responsabilidad. Un ejemplo les voy a dar. El domingo mi hijo tuvo un partido de fútbol temprano y había quedado ahí con sus amigos a un evento que está en Yucatán, que es el Tsunami de películas japonesas o cómics japonesas que le gusta mucho. Pero tenía que estudiar porque tenía examen de matemáticas al día siguiente. Vino como a la 1 del día de su partido de fútbol, se puso a estudiar y como a las 3 de la tarde le dije, ¿saben qué? Pero llego 4:30 porque estoy estudiando para mi examen de matemáticas. Ahí aplican la responsabilidad. Estoy cansado, pero quiero ir, pero tengo que estudiar para mi examen de mañana. Y se fue al Tsunami, regresamos como a las 7:30 y siguió estudiando hasta las 10, 11 de la noche, que se acostó a dormir. Al día siguiente me dice que fue muy bien su examen, pero él no tuvo la responsabilidad de decir, ¿saben qué? Yo tengo que estudiar para poder ir al evento que se está presentando. Trabajo en equipo. Aquí nos pasa mucho en la escuela. Nos piden ciertas cosas para ir acá a la escuela. Desafortunadamente, así como hay personas responsables, hay personas irresponsables, que a veces se olvida el trabajo en equipo, que hay que tener material como cartulina, como foamy, como tijeras, resistor, y al día siguiente de los 4 integrantes del equipo, solo 2 trajeron su material. ¿Y qué hacemos? Hay que solucionar el problema. Oye, ¿quién trajo una cartulina más? O bájate a la tienda de la escuela y cómprate una cartulina. Entonces,
Ese es trabajo en equipo, solucionar problemas que me permitan a mí aprender y conocer cómo resolver ciertos conflictos. Ética profesional. Aquí aprendí mucho. Estudié, tuve tal calificación, que fue un 8, un 9, un 10. Esa es mi calificación y esa es la ética. Pero el maestro me puso una buena y estaba mal la respuesta. ¿Cuál es mi ética o cuál sería mi ética? Maestro, disculpe, se equivocó. En mi examen la respuesta está incorrecta y usted me puso bien. Eso es parte de la ética. Y quedas bien contigo y con el maestro. Compromiso y autonomía. Tu compromiso es, como decía diciendo en el caso de mi hijo, el compromiso que él tenía era ir a jugar fútbol, ir al evento con sus amigos. Ese era un compromiso y era autónomo. Porque él podía decir sí o no voy. Tuve el compromiso, hacer el compromiso de voy a fútbol, voy al equipo, voy a estudiar también. Bueno, tengo el compromiso de ir a un partido de fútbol y de ir al evento, pero tengo la responsabilidad de jugar, de estudiar antes de ir. Desempeño o evidencia de aprendizaje. La evaluación se centra principalmente en evidencias. Presenta las pruebas. Estudié, tuve buena calificación. Puede ser en proyectos, productos, proyectos, ensayos o informes, desempeños, presentaciones o prácticas, evidencia de conocimiento, exámenes, cuestionarios y portafolio de evidencias. Para tener que evaluar se debe considerar lo siguiente: las competencias generales y específicas del programa, los resultados del aprendizaje esperado, los criterios de desempeño claramente definidos y los indicadores observables y medibles. ¿Cuándo evaluar? Es un proceso continuo y sistemático. Se desarrolla en diferentes momentos del proceso formativo, los cuales son los siguientes: la evaluación diagnóstica, que se da al inicio del ciclo escolar, la evaluación formativa durante el proceso y la evaluación sumativa al final. La evaluación diagnóstica tiene ciertas características. Se inicia al inicio, se realiza antes de iniciar un curso o unidad, permite identificar conceptos previos y era la adaptación de planificación didáctica, es decir, permite saber cómo estás cuando tú inicias el curso escolar, qué conocimientos tienes para que yo pueda avanzar en mi planeación didáctica. La evaluación formativa igual tiene unas características, que es durante el proceso, se lleva a cabo durante el desarrollo del aprendizaje, permite retroalimentar y mejorar el desempeño, detecta dificultades y fortalezas y es continua y orientada. ¿Por qué? Se lleva a cabo en el proceso de aprendizaje. Cada vez que termino de explicar un tema, doy un pequeño proyecto para ver si el alumno aprendió. Con ese proyecto puedo retroalimentar y mejorar el desempeño, porque me retroalimenta el maestro para ver qué estoy mal y en qué estoy bien y qué puedo modificar para mejorarlo aún. Detecta dificultades y fortalezas. Mira, te falta más abundar en tal parte. Considero que es pertinente que ingreses a tal página para fundamentar o ver más información del tema. Y es continuo, porque a partir de esa información voy aumentando hasta que entrego un mejor trabajo. Evaluación formativa, al final de un curso, de una unidad, se aplica al final de una unidad, un curso, determina el nivel de logro académico, para el logro alcanzado, sirve para la acreditación o certificación. Cuando ustedes terminan la carrera, la licenciatura, la maestría o la materia, les dan una calificación y sabemos que un 7 significa que estás acreditado, bueno, un 6 acreditas y un 5 es no acreditas. ¿Quién evalúa? La evaluación por competencias es un proceso participativo que puede involucrar diferentes autores. El primero, la heteroevaluación, perdón por la pronunciación. Siguiente, la autoevaluación, la coevaluación y la evaluación externa cuando se aplica. La primera, la heteroevaluación, se realiza el docente.
Es la forma tradicional de evaluación. Se basa en criterios previamente establecidos. Es decir, yo como docente te voy a evaluar, te voy a hacer un proyecto, en el que el proyecto tiene que tener una portada, un inicio, un desarrollo y un cierre, y la referencia sí es un resumen. Esa es la heteroevaluación, te voy a evaluar con un proyecto. Ahí están acá los criterios pertinentes. La autoevaluación, el estudiante evalúa su propio desempeño, favorece la reflexión crítica y promueve la autonomía y responsabilidad nuevamente. Yo entregué un resumen que hice a mano. ¿Creen que sea justo que yo saque 10? Si mi compañero lo realizó a computadora o de manera digital y lo imprimió y le dedicó el tiempo pertinente para tener una buena calificación. Allá está mi evaluación, que es la autoevaluación. La coevaluación, evaluación entre pares, es decir, entre compañeros de clase. Mucho se daba a conocer cuando el maestro en el salón de clase, vamos a calificarlos entre nosotros, y les daba sus exámenes a sus compañeros para calificar. La pregunta 1, la respuesta es esta. La pregunta 2 es esta. Y el alumno te está evaluando o se está coevaluando. Otro ejemplo, cuando en una exposición te piden que tus compañeros te evalúen, a ver, ¿qué le faltó a esa exposición? No, maestra, le faltó más presentación, más información, más creatividad, que el alumno se aprendiera bien sus líneas. Fomente el trabajo colaborativo, sí, porque para la siguiente hay que mejorar lo que os hizo falta en el anterior. Desarrollar habilidades de análisis y juicio, también, sí, cierto, tiene razón mi compañero. Si yo fuera más creativo, hubiera quedado mejor el trabajo y lo hubiera desarrollado de forma adecuada y excelente. Y la evaluación externa, cuando se aplica, no en todas se aplica, cuando se aplica, se es realizada por expertos, jurados o certificadores. Un ejemplo, cuando vamos a un curso o vamos a una clase muestra, nos están calificando un coordinador, una persona especializada. Como una prueba de acreditación profesional, una pequeña evaluación. Nosotros como docentes, cada cierto tiempo tenemos una acreditación o la posibilidad de subir al siguiente nivel, dependiendo del grado que vayamos a presentar. Y hacemos un examen y ese examen se mete a una revisión por un profesional y va evaluando. Y asegura el objetivo, la objetividad y estándares de calidad. ¿Hasta acá, Susana, alguna duda que tengas, alguna pregunta? No, maestras, ahorita no. Okay, gracias. Gracias. Vamos a continuar con las actividades de esta semana, que son 2. Actividades de la semana de aprendizaje. La actividad 7, diagnóstico de errores en un instrumento de evaluación. Y actividad 8, construcción de indicadores de desempeño. El primero, actividad 7, diagnóstico de errores de un instrumento de evaluación. Se representa el siguiente instrumento aplicado en la asignatura universitaria. Examen final 100%. 40 preguntas de opción múltiple sobre conceptos teóricos. Definir 5 términos. Memorizar 10 autores y fechas. Y no hay actividades previas evaluadas. Tarea: analizar el instrumento. Ese es el instrumento. Examen final y todo lo que trae el examen final. Y detectar fallas respecto al enfoque por competencias. Debes identificar al menos 6 problemas distintos. Si es examen por competencias o evaluación por competencias, el examen no puede valer 100 puntos. Ese es un error que hay. El examen es complemento. Puede valer 20, puede valer 30, pero no puede valer 100%. En las 40 preguntas de opción múltiple sobre conceptos, pues allá hay otro error. Son muchas preguntas de opción múltiple. Con 10, con 15, hasta 20 es más que suficiente para hacer un examen final. Memorizar 10 autores y fechas.
en el examen por competencia ya no es memorizar, ya es comprender qué hizo cada autor y en qué fecha lo hizo. Esa es la primera actividad. La segunda, actividad 8, construcción de indicadores de desempeño. Situación, competencia del curso. El estudiante diseña una propuesta didáctica basada en aprendizaje activo para resolver un problema educativo real. Tarea, redacta 5 indicadores de desempeño evaluables, observables y medibles, como le hicimos en la actividad 3. No deben ser objetivos ni actividades, deben ser evidencias verificables, es decir, la postura, si se encorvó, si no se encorvó, la forma de vestimenta, cómo estuvo, habló bien, no habló bien, en el sentido de palabras bien pronunciadas o palabras con muletillas. Y después clasifica según el tipo de evidencia. Y esas son las referencias que me sirvieron para hacer la presentación. ¿Hasta acá, Susana, alguna duda, alguna pregunta? Bueno, en la actividad 7, ahí ya nos puso un ejemplo, ¿verdad? Sí. Acerca de... ¿Ese es el ejemplo? Ese es el ejemplo. Ese es el ejemplo. Ahí te voy a marcar. Este es el ejemplo. Pero, permíteme un segundo, por favor. El ejemplo es este. Ese es el ejemplo. Y ahora tengo que buscar otro instrumento que tenga fallas. No. Ese instrumento de esa indicación que te di, vas a sacar las fallas para que sea un examen por competencias. Ya. Entonces, de ese ejemplo, voy a explicar, voy a detectar las fallas en cuanto al enfoque por competencias. Exactamente. Porque como aquí te dice un examen 100% final, sabes que el examen por competencias, bueno, en la evaluación por competencias no puede ser un examen 100%. Ahí es el primer fallo. Sí. Dice la tarea. Sí. Y aún le pueden encontrar más fallas. Exactamente. Esa es una que te dije, va a haber un montón de fallas. Pero de este ejemplo que te estoy dando. Ok, entonces aquí nos está diciendo que quiere que identifique otros 6 problemas. Otras 6 fallas. Otras. Analiza el instrumento y detecta fallas con respecto al enfoque por competencias. Luego, debes identificar al menos 6 problemas distintos. Vas a buscar en otros problemas que sean distintos, que se apliquen actualmente. Ejemplo, en las escuelas ahorita se manejan el examen, bueno, anteriormente el examen era el 70% y tareas eran 30%. Así es. Ese no era uno por competencias, era un error más que se puede ver, un problema externo que presenta fallas por competencias. Bueno, entonces quedamos primero le detecto fallas a este ejemplo. Exactamente. Y de ahí busco otros 6 problemas distintos. Exactamente. Otros 6 problemas distintos, no justamente de este ejemplo, ¿verdad? Exactamente. Ok, pero bueno, sí. Sí, puede ser otro instrumento también. Sí, exactamente. Bueno. Ok. Sí, es que estaba entendiendo que son otros 6 instrumentos que tengan errores, ¿no? Pueden ser 6 problemas o 6 instrumentos. Cualquiera de los dos está bien. 6 problemas o 6 instrumentos. Muy bien, sí, maestra. Okay. En el siguiente, no lo leí bien. Ahorita te lo comparto. Me comparte, por favor. Aquí solamente es redactar 5 indicadores de desempeño evaluables. Exactamente. Viene siendo como la tarea que
que revisó ahorita en la mañana, ¿no? Exactamente. El de la rúbrica, pero ahora son indicadores. Indicadores, exactamente. Después ahí menciona, después clasifícalo según el tipo de evidencia. Aquí cómo que lo clasifico, según el tipo de evidencia. Si es medible o no medible. Ah, ok. Si es medible o no medible. Exactamente. Ujú. Sí, maestra. Perfecto. Gracias. Solo déme oportunidad de ponerlo en la plataforma, por favor. Sí. Listo, Susana, ya están las actividades 7 y 8 en la plataforma. Estas tienen fecha de vencimiento el próximo martes 10 de marzo. Por favor, a las 11:59 de la noche. Sí, maestra, sí haré el esfuerzo de entregarlo a tiempo. Y las que, Siempre. y las que te faltan, pues complétalas, por favor. Gracias, sí, las voy a completar. Yo la Gracias. aviso cuando las suba. Gracias, Susana. A la brevedad les subo la grabación y la presentación en PowerPoint a sus grupos. Ok, gracias. Gracias, que pasen muy día, excelente tarde. Nos vemos. Se va a clase. Bye. Bye. Lindo día. Igualmente.
Gracias, que pasen un bonito día. Nos vemos, cuídense.